Érase una vez, el hombre había sido todo para ella. Ahora, tocando silenciosamente la puerta, la chica esperaba permiso para entrar, pero no llegó la invitación. Con una bandeja de té recién hecho frente a ella, la morena abrió la puerta y entró con valentía en el despacho de su esposo. Sin embargo, el duque, sentado a la mesa, no reaccionó. Era evidente que no estaba contento con su visita. Sin dejar de revisar las cartas, el rubio preguntó sin mucho interés qué había sucedido. Agarrando una bandeja en la que había una tetera panzuda, anunció con una sonrisa forzada que le gustaría tomar el té con él, llamándolo cariñosamente Edric. Y el duque, sin levantar la vista, dijo que sería mejor hacerlo más tarde. Pero la esposa prometió que no le quitaría mucho tiempo a su esposo. Un hombre delgado, con gafas que se le habían caído hasta la punta de la nariz, se quejaba descontento de que la chica estaba siendo especialmente terca hoy. A pesar de su reticencia a ver a la morena, le ofreció sentarse a regañadientes, haciéndolo como si estuviera cumpliendo con un deber en lugar de mostrar preocupación. Al dejar la bandeja sobre la mesa ruidosamente, sintió una creciente irritación. Esta indiferencia había herido su orgullo desde hacía mucho tiempo, y por eso la bella apenas podía contener sus emociones. Sentada en el sofá y cruzando las manos sobre las rodillas, la morena esperó con moderación a que él se uniera, con la esperanza de tener al menos una breve conversación. El tiempo pasó volando y se hizo evidente que él parecía haberse olvidado de su presencia. Mientras hojeaba los documentos y tomaba notas, Edric no prestó atención a su esposa, como si no hubiera nadie en la habitación. Y el té aromático con pétalos de flores amarillas, dejado sobre la mesa, se enfrió lentamente, perdiendo su calidez. El bolígrafo rascaba suavemente el papel. Y el hombre, absorto en su trabajo, corrigió la letra. Sin embargo, pronto el joven llamó a su sirviente y exigió que se lo enviaran inmediatamente al destinatario. Y la esposa, terminando su té, comprendió que tomar el té juntos estaba cancelado por hoy, porque el hombre rubio ni siquiera hizo el intento de sentarse a su lado. Reuniendo fuerzas, se apresuró a hacer una pregunta importante, pero el hombre, apremiando a la bella, ya exigía ir al grano, pues se quejaba de cansancio. Acercándose, la morena preguntó nerviosamente por qué el hombre se había casado con ella. Edric se quitó bruscamente las gafas y miró atentamente a la mujer que una vez amó. Le temblaban las manos, y ahora su esposa le recordaba que hacía 5 años había renunciado a su sueño y se había dedicado a él, con la esperanza de ser amada. Con desesperación en su voz, la morena dijo que si todo seguía como estaba, entonces no veía sentido en continuar con ese matrimonio. Sin embargo, el hombre ya había dicho que se había casado por amor, pero sonaba seco y hasta un poco formal. No había esperanza en su mirada. El rostro de la mujer hacía tiempo que había dejado de brillar de felicidad, pero parecía que el duque acababa de darse cuenta. Pero pronto, con un poco más de calma, admitió que entonces había pensado que era amor, pero ahora no estaba tan seguro. Quizás no había amor entre ellos. Después de todo, eran de mundos diferentes. Pero a menudo, por la noche, al arrugar la tela de su vestido, lloraba amargamente, dándose cuenta de que no podía cambiar nada. Durante 5 años, desde que se convirtió en duquesa, la muchacha pidió perdón. Y ahora, sentada en el suelo y mirando los documentos que la morena sostenía en sus manos, pidió perdón por el hecho de que ella misma decidió darse la vuelta y dejarlo. Pero al momento siguiente, al tocar la ventana, afuera de la cual llovía a cántaros, se dio cuenta de repente de que había dirigido sus disculpas a la persona equivocada. Al mirarse en el cristal y derramar lágrimas, comprendió que necesitaba pedir perdón. Después de todo, la chica no se aceptaba tal como era. Y los recuerdos llevaron a la morena, a donde hace 5 años el imperio, extendido al pie de las montañas, le parecía un paraíso. Después de todo, en aquel entonces la chica creía en un futuro brillante. La hermosa mansión, rodeada de otros edificios, parecía un palacio, y su tejado azul a veces era envidiado por el cielo. Los transeúntes a menudo pensaban en quién vivía allí, mientras caminaban por las pulcras losas, y los niños creían que allí vivía una princesa. De hecho, la casa pertenecía a la familia Felton,
y la chica que solía salir a pasear y llamaba la atención era solo una invitada. Los niños se detuvieron y pidieron a sus padres que esperaran, porque querían observar más de cerca a la belleza de sonrisa reservada y cabello largo. Sin embargo, no parecía una princesa. Después de todo, su vestido y el triste paraguas que llevaba en las manos, que la ocultaba del sol, indicaban que la chica no era rica. Melly Enwood llevaba bastante tiempo viviendo en esta mansión, y no era de noble cuna. Mientras abría su paraguas para protegerse del sol abrasador, escuchó a los transeúntes susurrar que tal vez no era una princesa la que vivía en esa casa, sino un príncipe. Pero al momento siguiente ya oyó una voz familiar detrás de ella, preguntándole hacia dónde se dirigía sin previo aviso. Se trataba de Edric Ryan Felton, el dueño de la mansión y una auténtica joya de la familia. Un joven alto y majestuoso, con un traje a la medida y una figura perfecta, era culto y educado, y ahora la llamaba. Después de disculparse, Melly dijo que no querría molestarlo si se quedaba, pero el hombre, acercándose, objetó bruscamente y le pidió que no volviera a decir eso. Acariciando a la niña en la cabeza, le recordó con una sonrisa que era como una hermana pequeña para él, y Melly, sonrojada, apartó la mirada, molesta por estas palabras. Pero de repente, mirando debajo de su paraguas con volantes, muy gentilmente le pidió un favor a la bella, lo que inmediatamente la animó. Apretando más fuerte el mango del accesorio, ya estaba feliz de poder serle útil ese día. Caminando con Edric por el sombreado jardín de la mansión, la morena recordó cómo hace 10 años se quedó sin hogar tras la muerte de su madre, y encontró refugio aquí. En aquel entonces, su madre y la madre de Edric, la exduquesa de Felton, eran amigas. Así que Melly se convirtió en parte de sus vidas, criada en la casa, como una más de los suyos. Creció junto a este joven amable y cariñoso, y se encariñó cada vez más con él. Pero con la edad, se dio cuenta de que seguía siendo solo una invitada. Ahora, de adulta, pensaba cada vez más en cuánto deseaba que Edric la amara, y estaba dispuesta a cumplir cualquier petición que él le hiciera. Pero un lujoso carruaje blanco con adornos dorados y flores, como sacado de un cuento de hadas, que se acercaba al patio, ya estaba interrumpiendo sus planes. Las ruedas crujieron y se detuvo de golpe. Melly sabía quién había llegado, y ese hecho solo la molestó. Edric se detuvo, y la morena, mirando a su alrededor, ya se apresuraba a examinar a la que pronto se convertiría en la novia del hombre, a quien la bella amaba tanto. Felton caminó rápidamente hacia la puerta y le pidió a Melly que esperara un poco. Al quedarse sola, la niña agarró el paraguas con todas sus fuerzas. Sus esperanzas se desvanecían. Después de todo, bajo una sombrilla, bajo el viento, comprendió que el lugar con el que una vez contó pronto sería ocupado. Y el joven ya se apresuraba a ofrecerle su mano a la deslumbrante rubia, con un vestido lujoso, cuyas joyas brillaban descaradamente a la luz del día. Y pronto la invitada fue recibida en el elegante salón azul. Edric ya hablaba de cómo quería presentarle a Lady Melly Enwood, quien era como una hermana menor para él. Mirando a la rubia que estaba sentada frente a ella, la chica sonrió con reserva y cortésmente dijo que estaba contenta de conocerla. Y el invitado, aparentemente dulce, sonriendo radiante, ya le estaba diciendo que su nombre era Rosalina Adele, y que ella también estaba muy contenta de conocerlo. Pero la señora presente en la cena, la madre de Edric, ya tenía prisa por contar la difícil historia de la niña. Después de todo, Ada la había cuidado desde que perdió a su madre. Al mirar a Rosalina, la mujer admitió con sinceridad que se alegraba de conocer a una chica tan digna. Y el invitado, tapándose la boca con la mano, le agradeció en voz baja sus cálidas palabras. Y Melly, bajando la mirada, pensó en cómo Rosalina había ganado inesperadamente y con rapidez la simpatía y el cariño de la madre de Edric. Pero lo que más la impactó fue lo parecidas que eran ella y la rubia en sus rasgos faciales, forma de hablar y suavidad de mirada. Palabras sobre matrimonios celestiales flotaban en el aire, y ahora, más que nunca, parecían apropiadas. Y Edric, sin apartar la vista de la rubia, la miró. Y la morena, apretando las manos, estaba disgustada. Después de todo, no tenía ni idea de que Edric se estuviera preparando para el matrimonio. Pero al momento siguiente,
Ada se volvió hacia Meli y le recordó a la niña que también debía pensar en una pareja digna. Al mirarla, la morena creyó haberla oído mal. Pero Ada ya había continuado, diciendo que el director de la empresa Blair llevaba mucho tiempo interesado en ella. Pero la mujer, sonriendo, le aconsejó que lo viera. A pesar de la diferencia de edad, recalcó que era una persona respetable, honesta y muy seria. Mientras Meli pinchaba un tomate con un tenedor, pensó que, en esencia, no tenía otra opción. Después de todo, solo esta familia podía tomar todas las decisiones que la concernían. Cerrando los ojos, respondió en voz baja que pensaría en la oferta, tratando de no mostrar su irritación. Y Edric, manteniendo la conversación, añadió que definitivamente encontraría una pareja adecuada para su hermana menor, tratando de suavizar las cosas. Se llevó el vaso a la boca y dijo con seguridad que no había de qué preocuparse. Después de todo, intentaría resolver este asunto muy pronto. Al mirarlo con lágrimas en los ojos, Meli no podía creer lo que oía. Y Ada, recordándole que sabe lo cariñoso que es su hijo, considera innecesaria su intervención. Pero él, tamborileando con el dedo sobre la mesa, ya estaba haciendo planes con entusiasmo. Después de todo, después de la boda con Rosalina, invitaría a Meli a su provincia del sur. Allí hacía calor incluso en invierno, y Edric sabía dónde estaría cómoda Meli. Estaba seguro de que la chica estaría tranquila, lejos del bullicio de la capital. Pero por la mirada de la morena, era evidente que no le gustaba nada. Frunció el ceño, se tensó y empezó a ponerse visiblemente nerviosa. Sin embargo, la atmósfera fue interrumpida repentinamente por un fuerte estallido, provocando que todos volvieran su mirada hacia Rosalina. Sonriendo, la invitada dijo que había dejado algo importante en el vagón y dijo que tenía que ir a buscarlo. Y Edric inmediatamente se animó, tratando de ser galante y ofreciéndose a llevarse a la niña, lo que molestó especialmente a Meli, que estaba viendo esto. Pero Rosalina respondió con dulzura que era inútil, y él, abrazando a la hija del marqués y radiante de alegría, ya la acompañaba a la puerta. El fuerte portazo asustó a Meli. No quería creer que todo esto estuviera sucediendo de verdad, y no fuera un sueño. Alegando dolor de cabeza, y sin siquiera tocar la carne, se disculpó y dijo que necesitaba salir. Mientras Meli caminaba por el largo pasillo, solo podía pensar en que había mentido. Aunque el dolor era real, la razón de su partida era algo completamente diferente. Se sujetó la cabeza, esperando recuperar el aliento con el aire fresco. Pero de repente oyó la risa de una mujer desde el otro extremo del pasillo. Y al fijarse bien, ya vio a dos personas apretujadas doblando la esquina. La chica le rogó al hombre que no la tocara, diciendo que alguien podría verlos. Meli reconoció a Rosalina al instante, pero le sorprendió la entonación de su voz, pues era bastante aguda. La morena intentó comprender quién era el hombre con el que la invitada estaba tan enfadada. Meli temía ser testigo de un secreto que nadie debía conocer, pero, mirando a lo lejos, vio que Rosalina disfrutaba en los brazos de otro hombre. Sus besos eran tan fuertes que solo una persona sorda no los oiría. Se llevó las manos a los labios para no gritar y se quedó paralizada por un instante, en estado de shock. Pero al darse la vuelta, ya se alejaba apresuradamente. Su mente enferma no podía comprender lo que acababa de aparecer ante sus ojos. La idea de que Rosalind tuviera un amante le golpeaba la cabeza como un martillo. No podía entender cómo la prometida de Felton podía comportarse así. Era tan vergonzoso que ni siquiera podía imaginarlo. Su alma gritaba y su corazón dolía por quien no sabía nada. Quería contárselo todo, pero de repente se detuvo al oír que la llamaban. Y en los rayos de luz ya veía a su amado. Dudaba si debía decirle la verdad a Edric. Sin embargo, el joven que se acercó ya preguntaba a dónde se dirigía la chica. Pero Meli comprendió que esa era la única manera de actuar. Rompió a llorar y empezó a hablar. Palabras que a la morena le parecieron terribles salieron de su boca. Después de todo, Rosalina había cometido adulterio con otro hombre. Al contarlo todo tal como era, no pudo contener las lágrimas. Después de todo, en su interior albergaba la certeza de que Edric debía saber toda la verdad.
el rostro del hombre palideció y sus ojos se nublaron. Claramente estaba tratando de comprender lo que se decía, pero no podía encontrar las palabras para responder. En algún momento, Melly se dio cuenta de que había lastimado a la persona que amaba, pero era demasiado tarde para retractarse, porque las palabras ya habían sido dichas. La miró, y luego, exhalando como si hubiera tomado una decisión interna, se acercó a ella. En su opinión, el matrimonio y el amor eran cosas distintas, pero el hombre continuó, declarando que no iba a interferir en la relación de Rosalina con nadie más. Extendiendo la mano, le dijo en voz baja que se sentiría tranquilo a su lado. La morena no podía imaginar cómo podrían vivir bajo el mismo techo después de que él se casara. No entendía cómo podría ocultar sus sentimientos por Edric. Y luego, con calma, observa a la pareja sonreír, tomarse de la mano y abrazarse como si ella no existiera. La chica no podría hacerlo. Después de todo, le rompería el corazón. Las manos de Melly empezaron a temblar. Incapaz de permanecer callada por más tiempo, se apresuró a decir que todo esto estaba mal y que intentaría encontrar pareja y se iría. Pero al instante siguiente, él ya le agarraba la mano con firmeza, y algo extraño apareció en su mirada. Edric no quería que la morena hablara de su futuro matrimonio. Mirando a la niña con confusión, le pidió que no se tomara en serio las palabras de su madre. Después de todo, la morena no tenía ninguna necesidad de obedecerla. Sin embargo, al observarlo, Melly no entendía por qué esa pregunta le molestaba tanto. ¿De verdad sentía lástima por ella como hermana menor?, pensó la niña. Pero el chico ya estaba diciendo que eran mejores amigos, aunque su cara estaba sonrojada. Tomando de la mano a la bella, le confesó que la idea de que se sintiera mal lo inquietaba. Le pidió que se quedara, sin palabras ni promesas innecesarias. Rozando suavemente su mano con los labios, Edric esperó comprensión. Después de todo, sabía que ella siempre hacía lo que le pedía, y ahora el duque le pedía que le creyera hasta el final. Y la muchacha ya comprendió que cada vez que miraba sus ojos azules, no le quedaban fuerzas para nada más que asentir, obedientemente, en respuesta. Pero ahora, cuando él no la había soltado durante tanto tiempo, comprendió claramente que Edric era más que un simple amigo para ella. Después de todo, lo amaba más que a nadie en el mundo. Y los recuerdos ya habían transportado a la niña a aquella nevada noche de invierno. La nieve peluda, cayendo sobre los tejados de las casas, convertía todo a su alrededor en un mágico, pero frío, cuento de hadas. La mano de la madre sujetaba al bebé con fuerza, y sintió un calor apenas perceptible que emanaba de la cálida palma. El terrible viento frío, que le mordía las mejillas, lo vigorizaba, y el aliento del bebé se convertía en densas nubes de vapor, disolviéndose en el aire gélido. Le dolían las piernas por la larga caminata, pero la caminata le proporcionaba a la niña un extraño placer, como si algo importante les aguardara más adelante. Ese día, su madre parecía emocionada, y la niña percibió el temblor en su voz cuando dijo que muy pronto llegarían a su nuevo hogar. Escondiendo los labios bajo un pañuelo de terracota, no entendía lo que decían, pero su madre repitió con una sonrisa que todo estaría bien. Sin embargo, al instante siguiente, el corazón de la niña se encogió de la sorpresa. Después de todo, lo que ella imaginaba como un hogar parecía un verdadero palacio. Al detenerse ante las puertas abiertas de la lujosa mansión, quedaron atónitos ante la grandeza del edificio, que parecía irreal. Una rubia majestuosa, con un niño delgado a su lado, saludó a su madre con una voz cálida, y Jazmín, sosteniendo la mano de su hija congelada, le estaba claramente agradecida. Mirando desde atrás de su madre, ya veía a su futura amiga de muchos años. Y su madre, animándola, le pidió que se presentara. Después de todo, el futuro duque de Felton estaba ante ella. A pesar de su edad, la niña notó la cortesía y elegancia con la que el adolescente se inclinó ante su madre. Manteniendo la formalidad, él les preguntó qué tan cansados estaban del viaje. Sonriendo levemente, el adolescente los invitó a sentirse como en casa, como si supiera lo importante que era para esas personas escuchar esas palabras ahora. Recordó ese momento para siempre. Después de todo, nunca había escuchado esas palabras. Y al instante siguiente ya estaba diciendo que se llamaba Melly Enwood.
y también sintió el calor que sentía en su interior. Se hicieron amigos rápidamente. No tenían a nadie más cerca, y trataban de pasar todo su tiempo libre juntos, a menudo corriendo por el parque. Edric le confió a Mélie todos sus secretos, y sentado en la orilla del lago, le contó lo que le ocultaba a todo el mundo. A menudo se reía sinceramente, intentando animar a una Mélie un poco triste. Y ella, en respuesta, simplemente escuchaba y asentía, temerosa de ahuyentar esa calidez. Un día le regaló a la niña un diario para notas, atado con una hermosa cinta. Mientras ayudaba a su madre, Mélie soñaba con que esta amistad duraría para siempre, pero su madre, mientras tendía la ropa, le recordó que ella y Edric eran de mundos diferentes y que su Ethan no debía olvidarlo. Al advertirle que el joven vivía en un mundo que no les pertenecía, no quería que la niña desarrollara ilusiones. Mientras metía la ropa en el cesto, escuchaba atentamente a su madre, tratando de recordarlo todo. Después de todo, la pequeña Mélie sabía que su madre era hija de un famoso conde. Sin embargo, el destino decretó que la mujer tuviera una vida matrimonial infeliz. Y ahora la niña se dio cuenta de que era hija de un aristócrata pobre, obligada a vivir en la casa de otra persona como invitada. Mientras escribía en su diario los mejores momentos de su vida y los consejos de su madre, Mélie comprendió que su madre le pedía que no arruinara su destino tomando la decisión equivocada. Recordó estas palabras para siempre, y aunque ella y Edric vivían en mundos diferentes, él siempre permaneció presente en sus pensamientos y anotaciones del diario. Mélie sabía que tenía que mantener sus sentimientos reprimidos y no dejar que se derramaran y destruyeran todo a su alrededor. Al regresar a su habitación y abrir su diario favorito, no pudo entender lo que Edric realmente quería de ella, pero él describió lo que ella quería. Parecía que él mismo no podía romper el vínculo invisible que los unía, y por eso hizo propuestas tan extrañas. Un golpe repentino en la puerta interrumpió sus pensamientos. Inmediatamente reconoció la voz familiar que venía del exterior. La duquesa, que entró en la habitación, miró dulcemente a la niña y ya estaba preguntando si Mélie tenía un minuto libre. Mientras tanto, en la casa del marqués, donde Edric estaba invitado, ya se oían risas alegres. Al fin y al cabo, Rosalina admiraba la belleza del duque, Felton. Tras agradecerle el cumplido, el joven le preguntó cómo se encontraba su padre. Sin embargo, la niña respondió que su padre estaba ausente con frecuencia y que su madre nunca estaba en casa. Pero Edric notó que un alto rango obliga a hacer muchas cosas, y tal vez después de la boda ellos también rara vez se verán. Rosalina, sonriendo levemente, asintió a sus conclusiones, mientras miraba de reojo la uva que le sostenía el joven que se había acercado por detrás. El tono de la muchacha se fue haciendo cada vez más frívolo y provocador cuando, riendo, notó que ella y Edric realmente se entendían perfectamente. Cubriéndose la boca con la mano, la bella agregó que precisamente por eso las personas se esfuerzan por encontrar una pareja similar a ellos, lo que promueve el amor. Pero el joven captó la falsedad de sus palabras. Al fin y al cabo, vio perfectamente cómo ella coqueteaba abiertamente con su amante, sin siquiera intentar ocultarlo. Conocía bien a Francis Adele, el joven que acompañaba a Rosalind a todas partes. Los presentaron como parientes, pero él no creía en esas formalidades. Después de todo, el marqués, al no tener heredero directo, nombró a Francisco como su sucesor, pero Edric estaba seguro de que solo ella podía haberle dado el costoso anillo que lucía el joven. A pesar de los dichos de vínculo fraternal, era obvio que había pasión entre ellos desde hacía mucho tiempo. Sus caricias se volvieron cada vez más explícitas, como si no temieran en absoluto a los testigos. Pero tarde o temprano, Francis tendría que romper con ella. Siendo pragmático, el duque ya estaba planeando cómo sacarle provecho a la situación actual. Después de todo, él, como nadie, sabía explotar las debilidades. Y ahora, al tocar con sus dedos la taza de té, comprendió por qué la idea de que Mélie estuviera cerca se estaba volviendo cada vez más deseable. En ese momento, Rosalina, tras disolverse en los brazos del chico, ya estaba interesada en cómo se sentía Mélie. Después de todo, notó que la chica parecía molesta. Intentando mantener la calma,
Aunque en ese momento Francis la besó casi abiertamente, le recordó que viviría con ellos. Pero esta respuesta no fue suficiente para Rosalind. Y mirando ya con picardía a Edric, le preguntó si al hombre le gustaría construir con la morena el mismo tipo de relación que ella tenía con Francis. Edric se quedó paralizado. Se sonrojó levemente y, claramente, no tenía prisa por responder, pues sabía perfectamente que decir la verdad en esa situación sería peligroso. Pero un segundo después, el duque, con una leve sonrisa, le recordó que Melly era como una hermana menor para él, y, por lo tanto, solo podían tener amistad. Pero parecía que la marquesa no creía sus palabras, pues la duda se reflejaba en su mirada. Quería saber si realmente era su amante. Sin embargo, Edric explicó que Melly había sido su amiga desde la infancia, y Rosalina, entrecerrando los ojos, comentó que tarde o temprano tendría que casarse e irse de su casa. Era obvio que a Edric le dolía pensar en ello. Y, bajando la mirada, dijo con calma que no debían apresurarse en absoluto con respecto a su futuro. Ahora pensaba que, al volver a casa, lo primero que haría sería pedirle a Melly que le preparara su té favorito. Y la extraña pareja ya le deseaba al duque un buen viaje. Sin embargo, sentado en el carruaje y apoyándose la mejilla en la mano, Edric no podía quitarse de la cabeza la imagen de la morena. Al fin y al cabo, se sorprendió pensando que necesitaba algo más que su té. Al mismo tiempo, las palabras de su madre también le daban vueltas en la cabeza. Después de todo, en cuanto le presentó a Rosalind, ella ya había empezado a hablar del futuro de Melly y su inminente boda, apresurándose a enviarla lo más lejos posible. Al entrar en la mansión familiar, le entregó el maletín al asistente con un gesto familiar. El joven se interesó en el desarrollo del evento. Se quitó la capa y Edric pidió llamar a Melly urgentemente. Sin embargo, ella no estaba en casa y la respuesta del asistente lo tomó por sorpresa. Después de todo, le informó cortésmente que la morena se había marchado hacía una hora aproximadamente. Y, al parecer, la habían llevado a una reunión con el señor, organizada por la duquesa. El duque se giró bruscamente, sin ocultar su sorpresa. Su madre había actuado demasiado rápido, como si todo estuviera planeado, y él no tenía ni idea de lo lejos que había llegado Ada. Volviendo al pasado de Edric, se podría decir que desde muy joven se sintió atraído por el conocimiento. Los juegos con adolescentes no le interesaban, y siempre los evitaba. Mientras sus compañeros corrían por el patio, gritando y bromeando, Edric estaba sentado en un banco, tachando y reescribiendo sus cálculos. El adolescente con gafas que se le resbalaban constantemente por la nariz pertenecía a la famosa familia Felton, y desde los 13 años consideraba a sus compañeros subdesarrollados. Incluso a esta edad, comprendió que las conexiones eran lo más importante en la sociedad, y, por lo tanto, no veía sentido en perder el tiempo con chicos engreídos. Cada vez lo dejaban solo con más frecuencia, pero a Edric le encantaba la soledad. Al fin y al cabo, le daba tiempo para la reflexión, el análisis y sus pequeños planes. Pero las conversaciones con adultos le proporcionaban un verdadero placer, sobre todo si trataban de política o estrategia, y al adolescente le encantaba ayudar a su padre en la oficina. Había días en que el aburrimiento se convertía en irritación, y entonces, a escondidas, les lanzaba una piedra a la cabeza a los chicos para provocar un alboroto emocional y tranquilizarlos. Tras gritar, se giraron bruscamente e intentaron averiguar quién era el culpable. Pero no tenían ni idea de que el verdadero culpable los estaba observando. Soñaba que un día haría el nombre Felton tan grande que incluso los adolescentes más estúpidos se verían obligados a inclinarse ante él y sus habilidades. Incluso entonces, intentó pensar en cómo construir un sistema político y también en cómo gestionar no solo la casa, sino todo el país. Sabía que su padre se inclinaba demasiado ante el emperador, y Edric creía que esta cualidad impedía que su linaje se fortaleciera de verdad. Le parecía que detrás de la grandeza del trono y de la máscara del poder imperial solo había beneficio, control y farsa, y él no quería formar parte de ese juego. Al ver a los adolescentes golpeándose entre sí, comprendió que las debilidades humanas pueden manifestarse cuando la situación es provocada.
Tales arrebatos de agresión parecían cargarlo desde dentro, y al lanzar otra piedra, sintió satisfacción, como si controlara sus acciones. Pero esta vez, una voz tranquila y agradable lo detuvo. Se tensó al oír que alguien, con total seguridad, le pedía que no volviera a hacerlo. Dándose la vuelta, miró con interés a la muchacha que estaba parada en el borde del camino. Le asombró la valentía con la que ella lo contó, y ahora no podía creer lo que veía. Después de todo, una niña tan pequeña y frágil le había revelado su plan. Al mirar a la chica, sintió algo extrañamente familiar en su rostro. Le sorprendió no haberla visto antes en la casa, o simplemente no haber querido hacerlo. Después de todo, era Melly quien se había mudado a la finca, con su madre hacía unos meses, y aunque siempre estaba allí, Edric parecía borrarla de su realidad. Exigió una explicación, preguntando qué había hecho. Pero la niña repitió, con moderación, que había sido él quien había tirado la piedra. Y ahora la adolescente tenía una terrible curiosidad por saber por qué decidió intervenir en lugar de quedarse sentada en silencio. Pero parecía que a la chica no le importaba lo que él pensara de ella. Con la misma seguridad, volvió a declarar que sabía quién lo había hecho, y que no se equivocaba. Sin embargo, Edric ya recordaba cuánto más joven era ella. Parecía que la diferencia de edad era de unos 3 años, pero ella le hablaba como a un igual. Los tranquilos y profundos ojos marrones de la morena cautivaron al adolescente, privándolo de arrogancia. Y ahora comprendía que Melly era completamente diferente a los demás, y el ambicioso Edric incluso pensó que podría ser amigo de ella. Muy pronto preparó un regalo para la valiente belleza, y el cuaderno con monogramas, atado con una cinta azul, lucía excepcionalmente elegante. Esta extraña relación comenzó con curiosidad, pero ya había algo más. En su rostro, vio inteligencia y honestidad que fascinaron al adolescente, y ella, felizmente, anotó en su cuaderno lo que Edric le aconsejaba leer y lo que sentía tras las conversaciones. La morena intentó imitarlo, y eso lo convenció. Parecía que en apariencia, nada había cambiado entre ellos, pero cada uno pensaba en el otro cada vez con más frecuencia. Su atención mutua se estaba convirtiendo en un hábito. En cuanto estuvieron solos, se quitaron las máscaras, y volvieron a ser niños felices de estar juntos, pero el tiempo pasó inexorablemente. La actitud de Melly hacia el duque apenas había cambiado, salvo que se había enamorado de él con todo su corazón, y guardaba ese amor como un tesoro. Sin embargo, él, a menudo sentado en la orilla del lago y arrojando piedras al agua, pensaba con tristeza que la niña ya no le parecía especial. Mientras Edric caminaba por los adoquines, reflexionó que ya no tenían que fingir ser adultos. La edad adulta acababa de llegarles. Aunque Melly ya no era adecuada, aún sentía cariño y deber por ella. Y por eso quería cuidarla. Y ahora, mirando a la morena disgustada, recordó que Rosalina ya había aceptado que Melly se quedara con ellos después de la boda. Al cruzar el parque, Edric sabía que perseguía su propio objetivo. Estaba seguro de que, al llegar a la cima, necesitaría un compañero que lo evaluara con seriedad. Y ahora, mientras Melly se movía tras él solo pensaba en que solo allí, junto a él, estaba el verdadero lugar de la morena. Porque así lo decidió y porque así lo quiso. Y también porque le convenía y le resultaba rentable. Pero su asistente ya le había informado que la exduquesa había concertado una reunión entre Melly y un posible novio, y Edric sintió una tensión interna. Después de todo, hace poco le pidió a la niña que no escuchara a su madre, asegurándole que la mujer estaba equivocada y no tenía derecho a interferir en su destino. Se arrancó la corbata y se quitó el abrigo, y se dirigió a su habitación. Pero la morena no iba a perder el tiempo. Al fin y al cabo, ya había venido a ver a un hombre de mediana edad, quien, llevándose la mano al pecho, le dijo que se alegraba de conocerla. Lord Blair la conocía por las historias de la exduquesa de Felton, y parecía que no mentía. La joven simplemente observaba atentamente a su interlocutor. Tras las palabras del hombre, Melly ya estaba interesada en lo que Ada podía contar. ¿Qué detalles se transmitían a sus espaldas? ¿Y por qué importaban?, supuso. Sin embargo, el hombre afirmó que, a pesar de la caída de la familia de la niña, aún conservaba sangre noble.
y esto podría beneficiar su causa. Y ahora la morena pensaba en cuánta información le había contado Ada sobre ella. Pero de repente, sonriendo, se dio cuenta de que era muy propio de ella. Y el hombre, citando a la exduquesa, señaló que no podía depender de esa casa para siempre. Por lo tanto, le ofreció un lugar donde la joven pudiera ser útil. Al observar al hombre cortar rápidamente la carne, se dio cuenta de que tenía manos fuertes y seguras, lo que hablaba de su buena salud. Pero el señor no quiso andarse con rodeos y ya la invitaba a vivir en su casa. Y lo más agradable era que la dote de la muchacha no le importaba. Melly sintió como si la estuvieran comprando mientras se aferraba al dobladillo de su vestido. Era una sensación repugnante, porque sentía que a nadie le importaban sus sentimientos. Y de repente recordó las palabras de Ala sobre su bondad. Tomándola de la mano, la dama le aseguró que Lord Blair cumpliría la promesa que le había hecho a su madre. Pero ahora, bajando la cabeza, Melly pensó de repente que era poco probable que la exduquesa supiera realmente qué clase de persona era este señor y qué lo motivaba. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no tenía sentido ofenderse. Después de todo, el mundo hacía tiempo que había dejado de ser amable con ella, y era ingenuo esperar compasión. Y solo al regresar a casa, se sintió completamente desamparada. Le dolía la cabeza, y lo único que deseaba era paz y tranquilidad. Al entrar en la habitación, la morena cayó exhausta sobre la cama. Amaba esta casa, y solo allí podía sentir calidez y seguridad. Sin embargo, al instante siguiente, una voz familiar le llegó al oído, y Edric ya le reprochaba haber regresado demasiado tarde. Extendió las manos hacia su cabello, acariciando suavemente los rizos, y la chica temblaba de cansancio y vacío interior. Y, por supuesto, tenía prisa por preguntarle a Melly cómo había pasado la noche. Al fin y al cabo, sus planes eran destruir sus vanas esperanzas y traerla de vuelta a su vida. Sin embargo, la morena, de un salto, mirando con ternura a Melly, quiso escuchar los detalles de la reunión con Lord Blair. No insistió, dándole la oportunidad de hablar. Sin embargo, su buen humor la puso nerviosa. Después de todo, pensó que el duque se molestaría porque no lo escuchaba. Mientras se ajustaba el vestido, la muchacha ya decía que no todo había salido tan mal como ella esperaba. Pero esto no fue suficiente, y pidió más detalles. Y la chica ya había dicho que Lord Blair era un plebeyo afortunado, con su fortuna y título. Sin embargo, parecía que Edric ya no la escuchaba. Al fin y al cabo, al instante siguiente, declaró que él mismo encontraría a la candidata ideal. Al mirar hacia abajo, Melly pensó que el candidato ideal ahora estaba sentado frente a ella, y era poco probable que alguien pudiera compararse con él. Y aún así, la morena dijo que le gustaría volver a ver a Lord Blair. Pero Edric se enojó y pidió que dejaran de hablar del tema. Sonrió de forma extraña, como si estuviera a punto de decir algo más. Sin embargo, no encontró las palabras adecuadas. Pero, tocando suavemente la mano de Molly, ya le decía con calma que el hombre no era adecuado para ella. Al fin y al cabo, comprendía las intenciones del señor y no le gustaban. Y las siguientes palabras sonaron crueles. Después de todo, mientras seguía acariciando la mano de la niña, Edric notó que ningún animal toma decisiones basadas en cálculos. Tomándole las manos entre las suyas, continuó hablando con franqueza sobre cómo Lord Blair valoraba en ella, únicamente, el estatus que heredó de su madre. Y también asumió que si aparecía una opción más rentable, el hombre cambiaría su actitud hacia ella sin dudarlo. Edric vio que Melly se alejaba, pues de todas formas no podía influir en nada. Sin embargo, el joven quería creer que actuaba únicamente en su beneficio. Y para ser aún más convincente, acercándose rápidamente a su oído, le susurró que al final Melly nunca había conocido realmente a los hombres. Perdida en sus pensamientos y tocándose la mejilla con el dedo, la morena agradeció el consejo y dijo que definitivamente lo pensaría seriamente. Pero un minuto después, el hombre cambió de opinión abruptamente y le ofreció a Melly volver a verlo. Sin embargo, si algo sale mal, le pidió que abandonara la idea de inmediato. Y ahora volvía a preguntarle a la chica si lo había oído. Y Melly, acurrucada, pensando en algo propio, intentando no mostrar sus emociones.
Pero al irse, intentó una vez más asegurarse de que ella realmente pensara en su consejo, aunque no esperaba una respuesta inmediata de ella. Era evidente que Edric no encontraba las palabras adecuadas. Apoyando la mano en la puerta, soltó fragmentos de frases que ya no tenían sentido. Pero, de repente, al darse la vuelta, supuso que quizá ya había tomado una decisión, y al no obtener respuesta, simplemente le deseó buenas noches. Sintió un fuerte dolor en el corazón. Después de todo, el joven a veces la atraía, y luego, de repente, la rechazaba, olvidando su habilidad para manipular a la gente. Al caer sobre la cama, sintió que necesitaba recuperar un poco el aliento, de lo contrario, simplemente no sería capaz de hacer frente a lo que estaba sucediendo dentro. Su corazón latía tan fuerte que la chica sintió que iba a morir. Pero la morena no tenía duda de que Edric ni siquiera lo notaba. Poniéndose el cepillo en la frente, Melly recordó sus toques y los suaves susurros que aún sonaban en su cabeza y causaban emoción. Pero al momento siguiente, su intuición le dijo que era mejor mantenerse lo más lejos posible de Edric. Sin embargo, el destino quiso que pronto se diera cuenta de cuánta razón tenía Edric. Después de todo, al hablar con Ada, no entendía dónde se había metido el aspirante a su corazón. Sin embargo, la exduquesa contó que había estado tan ocupado con el trabajo últimamente que incluso había faltado a su propio compromiso. La joven no entendía cómo era posible. Después de todo, sabía que el hombre en persona había planeado una cita con ella este fin de semana. Pero Ada, ocultando la mirada, ya había admitido que había elegido a la hija del conde de Errington. Y Melly quedó asombrada por la previsión de Edric. Y aunque había pasado muy poco tiempo, el joven lo sabía de antemano. Y ahora la morena fue transportada a un baile, donde una vez vio a la bella y apasionada hija del conde. La impactante apariencia y los movimientos desenfadados de la belleza atrajeron las miradas masculinas, y sus costosos atuendos realzaban hábilmente su estatus. En cambio, Melly parecía aburrida y discreta. Al ponerse en el lugar de Lord Blair, sabía que probablemente elegiría a esa dama. Allí, a la orilla del lago, recordó cómo Edric le había prometido encontrarle pareja. Pero abrazada a las rodillas de Melly, dudaba que tal persona existiera. Al fin y al cabo, solo los había visto juntos. Pero Ada ya se compadecía de ella, y dijo que intentaría encontrar otra candidata para la chica, pero la morena tuvo que esperar un poco. Sin embargo, Melly no consideró necesario decirle a la duquesa que Edric también había ofrecido su ayuda, y ya estaba a punto de irse. La mujer, sonrojada, lamentó no haber podido ayudarla, y ahora miraba a la morena confundida. La lujosa fuente, que arrojaba chorros de agua fresca, intentó ser útil cuando hacía calor. Sentada en el banco, Melly se entristeció. Al fin y al cabo, cada vez estaba más convencida de que casi nadie necesitaba a alguien así. Disfrutando de la frescura del agua, evaluó realistamente que un huérfano con un título incomprensible, un cuerpo frágil y un carácter tímido no tenía ningún interés para la sociedad. Cubriéndose la cara con las manos, la morena estaba a punto de llorar de nuevo, porque Edric probablemente pensaba lo mismo. Por eso no le aconsejó confiar en Lord Blair. Recordando las palabras de su madre, quien siempre le recordaba que ella no era Felton y debía saber cuál era su lugar en esa casa, la niña se calmó un poco. Pero una voz familiar y querida la sacó de sus oscuros pensamientos. Edric se quitó el guante y caminó hacia ella con paso ligero. Se alegró de encontrarse con la chica que salió a tomar el aire. El joven, comentando que había pasado tiempo en los establos, estaba de muy buen humor. El duque vio que la chica estaba molesta, y ahora le preguntó a Melly qué había pasado. Mirando hacia abajo y acomodándose el cabello, confesó que Lord Blair la había abandonado, declarando a la hija del conde su esposa. Edric se sonrojó. Era evidente que empezaba a ponerse nervioso. Al elegir sus palabras, el joven no comprendió cómo había podido cometer semejante acto de crueldad. Al mirar al joven, empezó a pensar que el problema no estaba en él, sino en ella misma. Pero el duque se limitó a quejarse de que su madre no entendía nada de la gente. En un momento dado, simplemente gritó que tenía que vengarse de ese bastardo. Después de todo, era completamente inaceptable
que alguien engañara a la familia Felton. Sin embargo, la morena le pidió que no lo hiciera. Pero, curiosamente, Edric se calmó rápidamente y al acercarse, ya estaba de acuerdo en que Lord Blair no era digno de su Melly. Sentándose en el banco, preguntó qué tan molesta estaba la niña. Y sin esperar respuesta, añadió que todo aquello debía olvidarse cuanto antes. Su ternura era infinita, y al instante siguiente le aseguró que no tenía por qué preocuparse, porque la casa Felton jamás la abandonaría. Sin embargo, al momento siguiente, sin ocultar sus emociones e incluso con cierta alegría infantil, admitió que estaba feliz de volver a verla a su lado. La condesa no podía creer lo que oía. Levantándose la falda, la niña corrió tras su padre, gritando. Después de todo, no podía creer que su padre la hubiera vendido al viejo señor. Sin embargo, él, sin prestarle atención a su hija, se limitó a informarle fríamente que su barco se había hundido hacía una semana, y no podía hacer otra cosa, pues lo habían perdido todo. Volviendo la vista hacia su hija, le recordó que solo Blair podía proporcionar la cantidad necesaria. Sin embargo, la niña, sin contener su ira, le reprochó a su padre haberle confiado el negocio a su hermano menor. Pero mi padre pidió que ni siquiera se mencionara el tema. Al fin y al cabo, según la tradición, el negocio familiar siempre se transmitía de generación en generación, y él seguía el orden establecido. Sin embargo, no se rindió, recordándole a su padre que era culpa suya. Después de todo, sabía que su hijo carecía de la capacidad y el carácter necesarios para dirigir un negocio. El conde habló con amargura de cómo a veces lamentaba que su hija no hubiera nacido hombre, pero inmediatamente añadió que la boda se celebraría según lo previsto. Cayendo de rodillas, la niña rió y lloró histéricamente. Pero su padre se mantuvo firme. Después de todo, la terquedad no cambiaría nada, le recordó, y Claire Harrington se casaría. Sin embargo, el siguiente golpe fue especialmente cruel, y mi padre ya había dicho que tal oportunidad fue organizada nada menos que por el propio duque, Felton. Incapaz de dormir, Melly dio vueltas en la cama toda la noche, repasando sin cesar en su cabeza todo lo que había oído de Edric. La muchacha no podía entender por qué el duque insistía tanto en que se quedara en la casa Felton. Su memoria recordó la sonrisa radiante del joven y las palabras de que a partir de ese momento volverían a vivir juntos. Melly no entendía cómo era posible, y ahora se negaba. Después de la boda, se mudaría a la finca del sur con su madre. No le daba paz mental. Sin permitirle relajarse, Edric parecía lanzar cada vez más pensamientos nuevos. Sentada en el borde de la cama, la niña sentía que todo en su cabeza zumbaba, como si los pensamientos chocaran entre sí y no le dieran paz. Intentar usar a alguien para olvidarse de Edric fue una mala idea. Con la cabeza entre las manos, ya sabía que debía renunciar a sus planes de matrimonio. Sin embargo, al instante siguiente, Melly, que se estiraba, pensó que no tenía otra opción. Después de todo, en el imperio, una dama noble siempre dependía de las decisiones de los demás. Y ahora la morena comprendió que ahora ella, como una vez lo hizo su madre, tendría que pedir ser dama de honor de la exduquesa. Y si todo sale como la morena esperaba, algún día podrá llamar a esta mujer mamá. Al fin y al cabo, convivir con ella no será difícil. Hacía tiempo que quería agradecerle a la mujer lo que había hecho por ella. Y ahora, mientras se vestía frente al espejo, Melly se sentía increíblemente afortunada. Pero al abrir la puerta y salir de la habitación, se encontró con Edric. Y él, como si nada hubiera pasado, sonrió y le dijo que hoy la chica se había levantado bastante temprano. También se ofreció a hacerle compañía en el desayuno, recordándole que su madre ya los estaba esperando allí. Un ligero rubor cubrió las mejillas de la chica. Después de todo, Melly ya había notado que el joven se comportaba exactamente igual que antes, y eso la tranquilizó. Últimamente, se había vuelto más atento a sus palabras y deseos, y ahora era uno de los pocos momentos brillantes que la morena atesoraba. Entraron rápidamente al comedor, y la exduquesa se dio la vuelta, genuinamente feliz, porque el desayuno ya se estaba enfriando. Melly saludó a la dama con una cálida sonrisa, y nada en ese momento presagiaba problemas, hasta que todo cambió en un instante.
Sonriendo, estaba claro que la exduquesa estaba a punto de hablar con la muchacha sobre algo importante. Y al instante siguiente, Ada hablaba de que el duque le había informado que la chica se mudaría al sur con ella. Los cubiertos de Melly flotaban en el aire. Pero, recomponiéndose y sonriendo, la niña confirmó que sí lo había planeado. Sin embargo, aún no entendía qué había de malo en esa afirmación. Y la señora, mirando atentamente a la morena, ya le preguntaba por qué creía que tenía derecho a tomar esas decisiones por ella. En ese momento, Melly sintió como si la mujer hubiera sido reemplazada. No podía creer lo que oía, pero Ada ya le había dicho que era hora de que la chica encontrara un novio y no se aferrara a ella. Al terminar su bebida, la duquesa casi susurró que la madre de la morena era su amiga, pero eso no la convierte en madre para la chica, y ya no debería cuidarla. Limpiándose la boca con una servilleta, Edric miró de reojo a la morena sonrojada. Le pareció que había perdido el don de la palabra, y no podía objetar nada. Y la exduquesa, mirando ahora con frialdad y severidad a la muchacha, dijo que debía crear su propia familia, lo cual realmente le convendría. Melly sintió que sus manos temblaban mientras presionaba los cubiertos con todas sus fuerzas, pues desde hacía tiempo sospechaba que esa relación era una ilusión. Y ahora, recordando momentos de su infancia, cuando Ada una vez le pidió que se llamara mamá, Melly, finalmente, se dio cuenta de que simplemente estaba mintiendo. Después de todo, si la dama realmente la considerara su hija, al menos una vez la habría invitado a un evento social, y no la habría escondido en las sombras. O bien contrató a una profesora para la morena que le enseñara a la niña etiqueta, en lugar de acusarla de mal comportamiento en la mesa cada vez. Pero Edric, poniendo su mano sobre la temblorosa mano de su castaño cabello, ya estaba diciendo que todo aquello había ido demasiado lejos, y se estaba convirtiendo en una auténtica injusticia. Mirando con reproche a su madre, le recordó que eran los únicos que quedaban con Melly, y si la mujer no quería cuidarla, el duque no la abandonaría, a pesar de la falta de lazos de sangre. Pero Ada estaba indignada, gritó y le pidió al joven que se callara. Después de todo, estaba claramente traspasando una línea que no debía cruzarse. Sin embargo, el duque, ya sonriente, declaró que si Melly decidía no casarse, entonces aceptaría esa decisión y la respetaría. Pero su madre no se tranquilizó, pues consideraba absurdo mantener a la niña con una sola familia después de su boda. Tras pedirle a su madre que no lo presionara, él afirmó que no iba a cambiar de postura. Agarrando a la muchacha de la mano, el duque la sacó a la fuerza de detrás de la mesa, exigiéndole que fuera con él y no escuchara todo eso. Y la mujer temblaba de ira y decepción, apretando los puños con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Ya en camino, le explicó a Melly que le había dicho a su madre que no le buscara más pretendientes. Sin embargo, para animarla, le recordó que Rosalina esperaba que empezaran a vivir juntos. Pero a la chica no le gustó nada. Se detuvo y le pidió a Edric que no hablara más del tema. Pero él no se tranquilizó, diciendo que irían juntos al cine. Sostuvo con fuerza la mano de Melly, y el pensamiento fugaz de lo maravilloso que sería vivir con su familia inesperadamente le calentó el corazón y el alma. Y ahora la morena imaginaba cómo podría ayudarlos. Y cuando tuvieran hijos, se convertiría en su niñera y se encargaría de las tareas del hogar, formando parte de sus vidas. Y lo más aterrador era pensar si sería capaz de contemplar su felicidad sin dolor. Sin embargo, lo que más la asustaba era la posibilidad de que la chica sintiera celos de Rosalind, y por eso comprendió que necesitaba romper ese vínculo cuanto antes. Pero él seguía arrastrándola, y Melly ya decía en voz baja que se vería extraño a los ojos de los demás, y pedía permanecer en su estado anterior. Edric ni siquiera podía imaginar que la chica dijera eso. Y mirando a la morena con sorpresa, no aceptó que no fuera su familia. Pero de repente, mirándolo fijamente a los ojos, le pidió temblorosa que la convirtiera en Melly Felton. En ese momento, ni ella misma creyó haberlo dicho en voz alta. Y la chica ya percibía horror en su mirada. Al fin y al cabo, el duque estaba pensando en algo completamente distinto. Pero la chica explicó de inmediato que solo pedía que la reconocieran oficialmente como su hermana. Al fin y al cabo, solo entonces se convertirán en una verdadera familia,
y la chica podrá quedarse a su lado, sin importar las opiniones ni los chismes de los demás. Melly comprendió que había tomado esa decisión bajo la influencia de sus emociones. Al fin y al cabo, esas declaraciones no eran para nada habituales en ella, pero no veía otra salida. Si Edric realmente la consideraba parte de su familia, pensó la morena, entonces no podría negarse. Pensó con esperanza cuando hizo su petición. Sin embargo, ahora, al bajar la vista, el joven claramente lamentaba las palabras pronunciadas en el pasillo. Después de todo estaba tomando un giro indeseable. Su rostro se endureció, y el duque ya le había dicho a Melly que no fuera estúpida. Su mundo se había puesto patas arriba. Nunca pensó que ella aún pudiera ser tan valiente. Y la chica ya se daba cuenta de que había herido su orgullo. Sabía lo cínico que podía ser Edric, y ahora esta sería una conversación bastante desagradable. El joven frunció el ceño y le preguntó si de verdad creía que podía unirse a la familia ducal. No bromeaba cuando llamó ingenua a Melly. Tocándole la mano temblorosa, el hombre le exigió que olvidara esa conversación. Al fin y al cabo, Rosalina llegaría pronto y necesitaba verla. Sin darse la vuelta, el duque se alejó rápidamente, y Melly, apretando los puños, comprendió perfectamente que no debía esperar comprensión de él. Lágrimas amargas corrían por las mejillas de la bella. Parecía que el dolor emocional la inundaba por dentro, pues goteaban de su barbilla y se deslizaban sobre su vestido. Sin embargo, mientras se secaba, intentó calmarse, porque comprendió que ya no debía esperar nada. Melly cerró los ojos y pensó con tristeza en lo insignificante e impotente que era en esa casa, y ante los ojos de los verdaderos Felton. Al mismo tiempo, otra muchacha, Rosalina, que había llegado a la finca antes de lo previsto, ya estaba de muy buen humor, y con entusiasmo se lo contaba a todos los que la rodeaban. Su fiel compañero Francis, llevándose la mano al pecho y sonriendo, ya había saludado al duque de Felton con una cortés reverencia. Edric pensaba que era una vergüenza llevar a una amante a todas las reuniones. Sin embargo, no lo decía abiertamente, limitándose a hacer preguntas educadas sobre cómo iban las cosas. Sin embargo, Rosalind, mirando alrededor de la finca, recordó que a Francis siempre le gustaba estar allí, y ahora era su invitado nuevamente, y siempre sería bienvenido. El joven agradeció la hospitalidad, pero ya pidió permiso para dar un pequeño paseo por la finca, mientras el duque conversaba con Rosalina. Y Edric, cruzando los brazos sobre el pecho, asintió con aprobación, pero su expresión denotaba desagrado. Mientras tanto, Rosalina saludó con la mano a su acompañante. Caminando por el amplio pasillo y mirando el estuco dorado que decoraba la mansión, Francis envidió a la condesa, que se mudaría allí después de la boda. Pero al instante siguiente se sonrojó levemente. Su mirada se dirigió a quien intentaba ver algo en la ventana. Y Melly, de pie bajo el rayo de sol y sintiéndose cada vez más incómoda, observó a la pareja que conversaba agradablemente en el jardín. Francis ya recordaba haber visto a esa morena antes, y ahora la reconocía como la chica que una vez se había refugiado en esa casa. Aceleró el paso al acercarse a ella, esforzándose en recordar. El joven intentó recordar su nombre, temeroso de parecer descortés. Y habiendo asustado un poco a Melly, ya la llamó por su nombre, que parecía surgir de recuerdos olvidados. Ella se dio la vuelta rápidamente, y por la sorpresa no supo inmediatamente qué decir, pero reconoció quién estaba frente a ella. Era el mismo hombre que había visto en brazos de Rosalina a la vuelta de la esquina, cuando creían que nadie los había notado. Desde entonces, Melly aprendió un poco sobre él. Al fin y al cabo, no era un simple huésped, sino el heredero de la casa de Adelel, y, a la vez, el amante de Rosalind. Sin embargo, mirándola con cierta ansiedad, ya le preguntaba por qué lloraba, y la emoción del joven parecía sincera. Al darse cuenta de que había herido los sentimientos de la morena, le pidió perdón suavemente y le ofreció un pañuelo que había sacado de su bolsillo interior. Melly le dio las gracias, y él ya se apresuraba a decirle que la chica no tenía por qué devolvérselo. Sin embargo, se sentía incómoda al llevarse consigo el objeto personal del hombre. Mirando a la muchacha, Francis no podía entender por qué el duque Felton parecía tenso cada vez que se mencionaba su nombre.
Después de todo, a primera vista no tenía nada de especial. Sin embargo, mientras se secaba las lágrimas en silencio, él pensó que tras su aparente fragilidad se escondía cierta fuerza. Y ese sentimiento se volvió doloroso, como si estuviera tratando de resolver un acertijo, pero quisiera hacerlo lentamente. Al observar a la niña más de cerca, Francis notó su complexión menuda, su piel pálida y sus manos sorprendentemente frágiles y hermosas. Realmente parecía haber algo especial en ella, porque al verla llorar, Francis se encontró pensando que eso despertaba un extraño deseo en él. ¿Pero era esto suficiente para interesar al duque?, se preguntó, tratando de comprender más profundamente qué podía atraer a Edric hacia la morena. Sintió que la chica no tenía muchas ganas de comunicarse, así que no insistió. Tras decirle que esperaba verla pronto, se despidió cortésmente. Sin embargo, el joven no perdía la esperanza de poder animarla la próxima vez que se vieran. Después de todo, sabía que visitaría esa hermosa casa más de una vez. Mientras tanto, Edric y su invitado ya tomaban té en el salón azul y charlaban animadamente. Y parecía que la reciente conversación con Melly no había desaparecido del recuerdo del duque. Con una copa en la mano, Rosalina se apresuró a preguntarle al duque si estaría libre el próximo fin de semana. Después de todo, la condesa había oído que la ópera estaba a punto de estrenarse. Pero lamentablemente estaba ocupado, respondió Edric, declinando la invitación y explicando que sus negocios no le dejaban tiempo para el entretenimiento cultural. Sin embargo, parecía que Edric ya no la escuchaba. Después de todo, cabizbajo, se sorprendió pensando que Melly seguía sentada en la habitación, reflexionando sobre su comportamiento. Volviendo a la conversación con la morena, ya había olvidado que la chica alguna vez fue capaz de ejercer tanta presión. Después de todo, últimamente se había mostrado gentil y mansa. Pero el duque no entendía por qué exigía su reconocimiento en la familia, y ahora Edric suponía que no la conocía bien, y la inesperada declaración parecía lógica. Sin embargo, el chico no podía entender por qué rechazó su oferta tan duramente, como si hubiera algo repulsivo en ello. Mientras miraba su taza de té, el joven reflexionó sobre el hecho de que la idea de que Melly se convirtiera en su hermana causaba una extraña resistencia interna en él. Pensando en lo querida que era la niña para él, regresó a caminar entre los girasoles, donde admiró su hermoso rostro a la luz del atardecer. Incluso cuando ella creció y su actitud hacia ella cambió, bueno, al igual que el sentimiento de novedad, la calidez y la ternura hacia la niña, siguieron siendo las mismas. Se dio cuenta de que estos sentimientos no se comparaban con su actitud hacia los demás. Al fin y al cabo, al mirarla, sentía algo cercano y muy personal, casi nativo. Pero ahora era Melly quien quería cambiarlo todo. Saliendo de su situación, declaró sus deseos y alejó al joven de ella. Sintiendo que sus pensamientos le destrozaban la cabeza, se dio cuenta de que nada de lo que la chica pedía contradecía sus deseos. Después de todo, no habría habido cambios fundamentales. Solo sería una línea más en el árbol genealógico de Edric Felton, pero nunca estarían en igualdad de condiciones. Pero al instante siguiente, distraído de la morena, observó a Rosalina, dándose cuenta con sorpresa de que ella no era adecuada para él. A juzgar por su tono de voz y sus gritos irritados, la muchacha sintió que estaba profundamente inmerso en sus pensamientos y ya estaba tratando de sacarlo de allí. La condesa se quejaba de que él la aburría. También se preguntaba por qué pensaba tanto cuando su futura esposa quería un hombre que la entretuviera. Pero Edric no podía apartar sus pensamientos de su mente. Y tras disculparse, siguió pensando en Melly, incapaz de volver a la realidad. Sin embargo, en algún momento intentó deshacerse del invitado, alegando que no se sentía bien. Y cortésmente le pidió a Rosalina que se marchara un poco antes. Y unos minutos después ya sostenía un pañuelo en sus manos, y estaba visiblemente enojado al notar las iniciales de otra persona, que definitivamente no esperaba ver en las manos de la niña. Necesitaba hablar con Melly, pero ya sabía que alguien más había estado en la habitación. Y la morena se apresuró a explicarle que Lord Francis se la había prestado mientras lloraba. Sin contener el sarcasmo, Edric ya le preguntaba si se convertiría en su amante. Al fin y al cabo, la chica ya había salido de la habitación,
aunque el duque le había pedido que lo esperara allí. Mélie, sin embargo, no pensaba en nada parecido. Intentó justificarse, repitiendo con dificultad que simplemente se había echado a llorar y que Francis le había dado un pañuelo. Pero Edric, agarrando a la morena por los hombros y mirándola fijamente a los ojos, insistió fríamente en que el joven era solo una marioneta en la casa del conde y que era completamente inadecuado para ella. Además, el duque le recordó con irritación que era el amante de Rosalina y que era improbable que estuviera interesado en nadie más. Había dolor en su voz, y la joven lo percibió al instante. Intentó decir algo, pero se quedó sin palabras. Sin embargo, Edric, adelantándose, ya había declarado que la convertiría en Mélie Felton, tal como la chica le había pedido, y esta vez no se retractó. La morena no dio crédito a lo que oyó, pero el joven, ya justificándose, explicó que tenía miedo y se apresuró a negarse, por lo que lastimó a la chica. Mirándola a los ojos, le pidió que le prometiera que la belleza nunca cambiaría, que ella siempre le pertenecería, solo a él, y permanecería fiel a esta relación. Y Mélie, en ese momento, no entendía bien qué quería exactamente el duque de ella. La morena intentó preguntar algo, pero tras contenerse, ya sentía cómo la apretaba contra sí. Ella abrazó al hombre y le prometió en voz baja que no tenía que preocuparse, porque la niña siempre seguiría siendo la misma que era ahora, y siempre estaría allí. Su gratitud era sincera, ya que la morena percibió lo que estaba sucediendo como una manifestación de cuidado, sin darse cuenta de la profundidad del conflicto interno de Edric. Pero el duque ya fruncía los labios. Al fin y al cabo, el odio empezaba a arder en su interior hacia Francis Adele y hacia cualquiera que mirara siquiera brevemente a Mélie. Agarrando el pañuelo en una mano y sosteniendo a la morena en la otra, juró mentalmente vengarse del insignificante bastardo que se atrevió a estar cerca de ella. Mientras tanto, el lujoso carruaje blanco, que llevaba lentamente a los invitados a casa, ya oía reproches contra el duque. Después de todo, Edric había vuelto a negarle el paseo a la marquesa. Necesitaba desahogar la frustración acumulada. Y ahora, cruzando los brazos, la chica estaba enfadada, recordando cómo él, con tanta cortesía, le había pedido que se fuera temprano. Y Francisco ya estaba calmando suavemente la tormenta. Extendiéndole la mano, le dijo que olvidara este malentendido. Después de todo, él estaba a su lado. Pero estas palabras solo irritaron a la muchacha. Tras darle una bofetada, la condesa ya le pidió que la dejara en paz. Al fin y al cabo, no quería escuchar tales consuelos. Y Francisco se limitó a mirarla con tristeza, dándose cuenta de que en esos momentos era mejor permanecer en silencio, porque en su ira, la marquesa no escuchaba una sola palabra razonable. Y el recuerdo del niño ya lo transportaba al pasado. En él, el marqués Adele le dijo una vez que, de todos los hombres posibles en su familia, lo había elegido como heredero. El guapo pero triste moreno ya comprendió entonces que podía conseguir todo lo que quisiera, y haría lo que quisiera, pero nunca llegaría a ser realmente parte de esa familia. Después de todo, Rosalina, la hija del marqués, a pesar de su inteligencia y belleza, no podía heredar la línea familiar. Según las leyes de su casa y de su época, las mujeres no podían encabezar la línea familiar. Después de una cuidadosa reflexión, la familia decidió utilizar a un pariente lejano como títere, para luego pasar el título al hijo de Rosalín, nacido del matrimonio. Francisco comprendía perfectamente que en cuanto cumpliera su papel, sería eliminado, y el joven ya imaginaba la vida solitaria que le aguardaba. Pero necesitaba una familia, no quienes lo vendieron, sino seres queridos y cercanos. Y Rosalina se convirtió en la persona a quien el adolescente entregó su amor. La chica apreciaba su belleza y, a menudo, lo halagaba, abrazándolo por los hombros y diciéndole que era su príncipe. Esto se convirtió en una verdadera salvación para el joven. Se enamoraron rápidamente, y Francis creía que sus sentimientos sobrevivirían a cualquier estatus y restricción, permitiéndole formar una familia junto a ella. Pero un día Rosalina declaró con total seguridad que se casaría con el duque Edric Felton. Al fin y al cabo, ese era el plan de sus padres, y era la mejor decisión para todos. Y ahora comprendió que no quedaba nada de la chica anterior. Frente a él se sentaba un aristócrata
para quien los sentimientos se habían convertido en una debilidad, no en un valor. Un vacío lo llenaba por dentro. Sin embargo, inesperadamente encontró un alma gemela en Mélie. Parecía frágil, y el comportamiento del duque indicaba claramente que estaba jugando con sus emociones y manipulándola. Pero Rosalina volvió a exigir atención, y el hombre la tranquilizó una vez más. Le aseguró que el duque ya se sentía culpable por haber rechazado su invitación. Sonriendo, Francis prometió que definitivamente regresarían a la mansión la semana siguiente, y parecía que la chica le creyó, pero a juzgar por el rostro de la marquesa, el resentimiento no la abandonó. Sin embargo, el chico tenía sus propios planes. Después de todo, soñaba con reencontrarse con Mélie, quien, extrañamente, le había conmovido. Mientras tanto, el carruaje ya los llevaba lejos de la casa de los Felton. Una semana después, regresaron a la mansión. Al entrar al salón, se veían felices y contentos, y ya se apresuraban a saludar a su dueño. Sin embargo, no estaba de humor. Al recibirlos en la entrada, el duque cruzó los brazos, pero su expresión dejaba claro que no estaba contento con su llegada. Rosalina charlaba alegremente. No sabía si el dueño de la casa estaría allí, pues había olvidado avisarle con antelación, y el duque ya se preguntaba con tristeza por qué habían venido. Al enviarle un beso, la marquesa le dijo con picardía que no necesitaba un motivo para visitarlo. Al fin y al cabo, solo quería tomar una taza de té con su futuro esposo. Con rostro imperturbable, Edric respondió que, para su vergüenza, se habían acabado las hojas de té en la casa. Pero si bastaba con agua sola, al duque no le importaría que entraran los invitados. Al observar a la extraña pareja, la morena vio cómo Rosalina sonreía con reserva, y Edric intentó mostrar al menos un poco de hospitalidad, pero eso lo cansó y los dejó. Caminando por la mansión, el joven buscaba a Mélie. Después de todo, solo la morena lo excitaba ahora, y su rostro estaba ante sus ojos. Todo lo demás parecía insignificante. Tras abrir la enorme puerta tallada, ya se encontraba en una espaciosa sala de estar con una lámpara de araña de porcelana y colgantes de cristal en el techo que brillaban suavemente. Mirando a su alrededor, se dio cuenta de que la habitación estaba vacía. Sin embargo, algo le indicó a Francis que la chica había estado allí recientemente. De repente, su mirada se posó en el libro que yacía sobre la mesa. Sin embargo, resultó ser una hermosa libreta azul cielo a cuadros, con monogramas y un cierre fino, y parecía contener algo más que simples notas. Tras abrir la primera página, el joven ya estaba leyéndola. Casi de inmediato se dio cuenta de que se trataba de un diario personal, cada línea escrita en nombre de Mélie. Y la chica que entró en la habitación, al darse cuenta de que él se había metido en sus pensamientos más íntimos, ya gritaba de rabia. Al fin y al cabo, nadie había tocado sus cosas sin permiso. Ella no entendía cómo estaba allí, y mucho menos por qué sostenía en sus manos lo que era su confesión personal. Sin embargo, el joven solo sonrió e intentó jugar con ella. A Mélie se le quebró la voz al preguntar quién le había permitido robar cosas ajenas. Pero Francis quería saber si el duque le había dado permiso para enamorarse de él. La chica se quedó paralizada. Ya lo había entendido todo, y al instante siguiente, el chico señaló con el dedo las líneas del diario, donde se describían sus confesiones y sentimientos. Riendo, dijo que no tenía sentido fingir inocencia. Después de todo, sus largos mensajes al aire indicaban claramente que estaba obsesionada con Edric. Agitando el diario, Francis no entendía en absoluto qué veían las mujeres en el duque. Y, lo más importante, por qué Mélie nunca confesó sus sentimientos por ese hombre extraño. Y ella solo dijo en voz baja que no tenía sentido. Todo estaba decidido hacía mucho tiempo. Nunca había soñado con que el duque se casara con ella, por muy fuerte que fuera su amor. Pero Francis ya había dicho que las ingenuas esperanzas de la morena eran insensatas. Al fin y al cabo, si hubiera decidido actuar, podría haber despertado el interés del duque. Y la muchacha, apretando el dobladillo de su vestido con el puño, temblaba. No creía que, aunque el joven aceptara sus sentimientos, pudiera cambiar su posición en la casa Felton. Con el diario de Francis aún en la mano, admitió que no le gustaría encontrarse en la misma situación.
y ni siquiera por el bien del juego quería ponerse en el lugar de la morena. Tras recomponerse, Melly ya le hablaba con dureza sobre que no era su amante. También le aconsejó que dejara a Rosalina si de verdad la amaba. Pero Francis, sonriendo con tristeza, comprendió a qué se refería la chica. Al mirar a la morena, vio que era más fuerte de lo que parecía, y su franqueza lo hirió en el corazón. Al acercarse, el joven ya no pudo contenerse. Quería darle una lección a Melly y demostrarle que no sabía nada de los sentimientos que plasmaba en el papel. Tocando la barbilla de la chica, ya deslizaba los dedos sobre sus labios. El chico esperaba que el beso le hiciera sentir lo que era ser deseada. Estaba seguro de que si ella experimentaba toda la gama de emociones del beso, nunca volvería a ser la modesta y tranquila Melly que escribía sus confesiones de amor. La morena se quedó paralizada. No sabía qué hacer ni cómo reaccionar, porque el joven era persistente y estaba cerca, demasiado cerca. Pero en ese mismo momento la puerta se abrió y entró Edric. Se quedó congelado al ver la escena, pero aún no había visto el rostro de la chica. Todo su ser se encogió. Después de todo, el hombre al que el duque consideraba un canalla ya había tocado lo que durante tanto tiempo le había pertenecido solo a él, y Felton estaba dispuesto a castigarlo por ello. Al darse la vuelta, ya vieron que Edric los miraba, y el chico, con una sonrisa tensa, como intentando distraer la atención de la incómoda escena, ya preguntaba por qué no estaba con Rosalina. Sin embargo, Edric ya no lo oía. Simplemente se abalanzó sobre el joven, sin esperar palabras ni explicaciones, y sin siquiera darse tiempo para pensar. Menton buen conorantomba, es en esta, a encara va la moncanurantontare, y las explicaciones. Y al segundo siguiente, el duque golpeó furiosamente al amante de Rosalina en la cara, con su puño. Y Melly, asustada, ya gritaba, y rogaba que pararan la pelea. Pero parecía que el duque estaba listo para matar al invitado. Pero deteniéndose bruscamente, se volvió hacia la muchacha y, ahogándose de rabia, le preguntó por qué tenía que detenerse si Francis se atrevía a tocarla. Y el joven, ya con la mano enrojecida en la cara y respirando con dificultad, miró al duque con miedo, pero Edric esperaba una explicación, queriendo saber si lo había entendido todo correctamente. Y la morena, con voz temblorosa, dijo que el joven no había hecho nada malo, pero parecía que sus palabras se desvanecían en el aire. Pero Edric ya estaba interrumpiendo bruscamente a la chica, haciéndole notar que le preguntaba a Francis, no a ella. Sin embargo, Melly, sin retractarse, intentaba hacerse responsable. Explicó que se encontraron por casualidad en el pasillo, intercambiaron algunas palabras y estaban a punto de separarse, sin planear nada más. La bella comprendió que debía detener el conflicto, porque si Francis mencionaba su diario, todo sería mucho peor. Necesitaba deshacerse del chico de inmediato. Parecía como si el duque repasara la situación una y otra vez. Estaba furioso, consciente de que podría haber cometido un error, pero tal vez había hecho lo correcto. Extendiendo su mano hacia el amante de Rosaline, ya habló de manera reservada sobre cómo simplemente pensaba que Melly había sido atacada por un extraño y no podía evitar intervenir. Y Francisco respondió con calma que estaba bien y que cualquiera podría haberse equivocado en una situación similar. Intentando mostrar preocupación, el duque notó que el joven tenía un corte en el labio, y ya le estaba entregando el mismo pañuelo que el chico le había dado una vez a Melly. Y él, apoyándose en el amante de Rosalina, pareció enfatizar que el dueño de la mansión lo veía y lo sabía todo, y que solo el duque podía establecer las reglas. Edric se sonrojó y notó con reserva que en el fondo esperaba que Francis aún tuviera una cicatriz como recordatorio. Y se recompuso y miró al duque con una sonrisa, dándose cuenta de que para gente como él, los sentimientos no existen. Parecía que al irse, renunciaba a su puesto. Sin embargo, ya había decidido que esta conversación no había terminado, y que el joven definitivamente regresaría. Al pasar junto a Melly, el hombre le susurró que definitivamente volverían a hablar. Su voz sonaba suave y tranquilizadora. Girándose en la puerta, fingió disculparse por las molestias ocasionadas, como si quisiera poner un punto, aunque en realidad estaba poniendo una coma. Y la morena,
que estaba frente al duque, ya estaba preguntando qué lo traía a su habitación. Bajó la mirada y pensó que Edric se sentiría decepcionado. Consideraría a la chica desvergonzada por haber invitado al amante de otra mujer a la habitación. La niña vio que Edric estaba nervioso, pues no creía del todo sus palabras, y ahora el hombre preguntaba de qué hablaban. Pero Melly dijo con seguridad que hablaban de él, y solo de él. Después de todo, a pesar de la difícil relación últimamente, solo pensaba en Edric. Pero el joven, al percibir con sorpresa sus palabras, en el fondo ya se arrepentía de haber golpeado tan fuerte a Francis. Para calmar la situación, incluso intentó bromear. Y, con la esperanza de sinceridad, le preguntó qué le había dicho de él al amante de Rosalina. Y Melly, mirando fijamente a un punto, respondió sin dudar que estaba tratando de convencer a Lord Francis de que no interfiriera en el próximo matrimonio. También le pidió que dejara ir a Rosalina, para que los jóvenes se acostumbraran el uno al otro, y posiblemente se enamoraran. Edric no podía creer lo que oía. No esperaba que la morena defendiera su postura de esa manera. Pero ella continuó, diciendo que el matrimonio debe construirse sobre la confianza. Melly colocó su mano sobre su pecho, y sinceramente declaró que realmente solo quería que Edric fuera feliz. Pero él, apartando la mirada, dijo en voz baja que se casaba únicamente por el bien de ambas familias, y que todos los demás sentimientos no importaban. Sin embargo, la muchacha, que todavía creía en el amor, solo suspiró profundamente y continuó mirándolo, como si esperara que cambiara de opinión. Pero tras una breve pausa, Melly ya pedía perdón, admitiendo que no debería haber intervenido. Después de todo, solo lo complicó todo, y además, violó los límites de Edric. Pero a medida que se acercaba, el joven comenzó a mirarla a los ojos, tratando de calmar sus celos y descubrir si la morena estaba siendo honesta. La cercanía con el joven le causó una extraña sensación de ansiedad. Sin embargo, le dijo a Melly que la chica no estaba del todo bien. Y al segundo siguiente, llamando a Rosalind desvergonzada, expresó con moderación su opinión de que una dama así no podía ser la dueña de la casa, Felton. Con una leve sonrisa en los labios, ya hablaba de que quizás valía la pena cancelar la boda, ya que todo había resultado al revés. Dándose la vuelta, declaró que necesitaba despedir a su invitada, y se apresuró a decirle a la sorprendida Melly que tendría que cenar sola. Y la morena, que permanecía a la sombra de la luz que provenía de la habitación de enfrente, se asombraba de la frecuencia con la que Edric era capaz de cambiar sus propias decisiones. Mientras caminaba por el pasillo, el duque consideró las consecuencias de cancelar la boda. Sabía que debía considerar a otras familias para no arruinar su propio estatus. Él no se sentía en absoluto un perdedor, y estaba seguro de que era Rosalina quien estaba perdiendo la oportunidad de formar parte de su familia. Edric estaba cansado de fingir. La lucha por la atención de una chica caprichosa lo estaba cansando, y su empalagoso amante, privado de honor, lo irritaba con su mera presencia. Edric, acostumbrado a calcular todo de antemano, ya se cubría el rostro con la mano, pensando en por qué esta situación lo había tocado tan agudamente en ese momento. Quizás la sinceridad de Melly al defender a un hombre al que no amaba le hizo pensar. La morena quería ayudarlo, apartando todo lo innecesario del camino del hombre, solo para que fuera feliz. Y este pensamiento lo hacía sentir un poco pesado, pero a la vez cálido. Fue ella quien, sin querer, lo había empujado a la idea de que no sabía lo que quería. Y ahora Edric se preguntaba si sería capaz de entregarse a una mujer sin sentir nada por ella. Le parecía imposible que existieran mujeres como Melly, sinceras y dispuestas a sacrificarse por el bien de los demás. Sintió que cambiaba poco a poco gracias a ella. No se reconoció a sí mismo, pues todos los cálculos y planes del duque estaban perdiendo fuerza, y emociones antes desconocidas llenaron su alma y su corazón. Recordaba constantemente a Melly con girasoles en las manos, y el duque comprendió que todos los hilos que lo llevaron a cambiar se dirigían específicamente a ella. Se dio cuenta de que el problema no residía en la situación, ni siquiera en quienes lo rodeaban, sino en sí mismo. Al fin y al cabo, resultó que siempre había soñado con una familia de verdad, no con un lugar en la sociedad.
y solo junto a la morena veía un hogar y una familia en la que podía ser él mismo, sin jugar un papel y sin firmar contratos matrimoniales. Incluso si ella solo quería estar cerca de él, sin reclamar estatus, el duque pensó que le gustaría que Melly fuera suya. Estaba intentando acostumbrarse a cómo sonaría en la vida real, pero hasta ahora todo era bastante difícil. Congelado en el lugar, el hombre se sorprendió pensando que incluso si la niña se consideraba inútil, alguien como el duque Felton siempre podría hacerla útil. Pero al momento siguiente, Edric se dio cuenta de que estaba dispuesto a afrontar cualquier dificultad, siempre y cuando no se atara a Rosalina. Al final, había otra forma de cambiar el estatus de Melly sin llamar a su hermana. Cuando lo dijo en voz alta, él mismo aún no creía en la veracidad de sus palabras, y la melodía extraída de los violines se extendió con fuerza por toda la zona, y los músicos, ejecutándolos con maestría, parecían inspirados. Los bailarines se movían con fluidez al ritmo de la música, impregnando la melodía con sus cuerpos. Parecía que la danza los absorbía, fluyendo de una figura a otra. Y solo Melly, sentada en las escaleras, quedó fuera de la celebración. Al fin y al cabo, nada encontró respuesta en su alma ni en su cuerpo. Los pensamientos y la melancolía consumían a la morena. Con los hombros hundidos y suspirando pesadamente, parecía estar bajo una pesada carga de problemas que impedían que la música entrara en su corazón. Pero al momento siguiente un joven se acercó a ella y le dijo que si la morena seguía respirando así, la tierra se abriría y se la tragaría. Recordándole que el día era hermoso, Francis intentó animar a la chica. Sin embargo, Melly, mirándolo con enojo, ya exigía que le devolvieran el diario de inmediato. Pero la morena solo dijo que pensaría en su petición. Y ahora, evadiendo la respuesta con delicadeza, le sugirió que no le arruinara el día y que saliera a caminar con él. Sin embargo, la morena ya le había recordado que había sufrido la última vez que intentó aprovecharse de la debilidad y falta de experiencia de Melly. Pero Francis, sonriendo mientras le extendía la mano, dijo que había destruido la evidencia. Después de todo, el diario podría haberle hecho daño, y el hombre no entendía por qué no le agradecía. Sin embargo, la chica, mirando fríamente al joven, le recordó que no le había pedido que la cuidara, y, en general, quería que la morena la dejara en paz. Melly se levantó de los escalones y estaba a punto de irse, pero Francis, mirando con picardía a la belleza, ya notó que era mucho más temperamental de lo que parecía. Y entonces el chico le preguntó cómo la chica había logrado sobrevivir en casa ajena. Sin embargo, ella respondió que estaba bien, pero el joven no creyó en su fingida confianza. Y al segundo siguiente, sin parar, informó que recientemente habían intentado vender a Melly al viejo Lord Blair, el dueño de una gran empresa. La bella se estremeció. Sin embargo, refutando la especulación y justificando a Ada, se limitó a decir que la madre del duque quería presentarle a un hombre digno. Y Francis sonrió con sarcasmo, para no discutir con ella ni arruinarle el humor. El hombre añadió que si la morena se sentía cómoda creyéndolo, no interferiría. Sin embargo, le pidió a Melly que no se engañara, pues nadie en la casa la consideraba parte de la familia. Por triste que pareciera, en su interior coincidía con el cínico. Y entonces, como si fuera una coincidencia, volvió a hablar de lo mucho que él y la morena tenían en común. Pero esas conversaciones solo irritaban a la chica. Mirando las parejas que bailaban, Francisco notó con ironía que esta celebración viviente les habría venido mucho mejor que las paredes heladas de una enorme mansión. Intentando mantener la calma, la morena se apresuró a recordarle que él era el heredero de los Adelberg, y ella, simplemente, Melly Enwood, y por lo tanto, no tenían nada en común. Sin embargo, al instante siguiente, simplemente dejó a la joven en shock. Después de todo, Francis admitió haberle rogado a la condesa que rechazara la boda. Mirando al chico, la morena volvió a preguntar. Pero Francisco ya había repetido que no podía permitir que el duque se casara con una mujer que tenía una amante. Pero un segundo después, dijo que todavía sería difícil para la muchacha, porque perdería a su amado hombre sin importar con quién se casara. Sin embargo, el joven ya se había quejado de la marquesa,
pues ella no lo había escuchado. Es más, ella incluso había declarado que prefería romper con él antes que negarse a casarse con el duque. Francis admitió que, aunque la chica no le creía, sentía algo real por Rosalina. Después de todo lo que ella le había dado en esta vida era una novedad para él. El primer amor, el primer pañuelo bordado y la primera cita siempre permanecerán en su memoria, dijo el hombre con ternura. Después de todo, ellos, al igual que Mel y Jedrick, habían sido amigos desde la infancia. El adolescente adoraba a la chica alegre, un poco atrevida, pero muy sincera. Y ahora no quería creer que esa sinceridad y ese amor hubieran desaparecido para siempre. Pero en el fondo sabía que para Rosalind, él siempre había sido solo un recurso didáctico, una primera experiencia que debía desaparecer de su vida. El hombre se resignó a la idea de que tarde o temprano la marquesa tendría que dejarlo. Al fin y al cabo, cualquier chica de buena familia habría hecho lo mismo. Mirando de reojo a la morena, comprendió que no debía hablar abiertamente de sus pensamientos. Después de todo, la imagen de una persona abandonada era más ventajosa a ojos de Meli. Pero en el rostro de la chica ya se percibían emociones genuinas, e incluso una lágrima, rodando por su mejilla, confirmó que la historia del joven la conmocionó. Francis continuó con su juego y se veía deliberadamente patético, así que la chica, sin saber toda la verdad, asumió que realmente sufría mucho. Meli no se daba cuenta ahora de su inexperiencia en tales intrigas. Al fin y al cabo, creía ingenuamente que romper el compromiso podría ser una bendición para el joven. A pesar de todo esto, la morena se mantuvo firme y repitió nuevamente que no había cambiado su opinión sobre lo diferentes que eran, pero él no entendía cuál era la diferencia. Sin embargo, Meli ya le explicaba rápidamente a Francis que él había experimentado el amor con la mujer que le gustaba, mientras que ella no había sido capaz de darle nada al hombre que amaba. De esta manera, la morena admitió que veía en él una persona mucho más digna de lo que había pensado anteriormente, y esto despertó admiración en la muchacha. Habiendo adivinado sus intenciones, ella le aconsejó con calma que dirigiera su ardor y pasión hacia otra persona que realmente fuera capaz de corresponder a sus sentimientos y apreciarlo. Y Francis, confundido y mirando a la bella a los ojos, preguntó si Lady Meli realmente lo consideraba un hombre decente. Sin embargo, la morena, frunciendo el ceño, ya había dicho que solo lo confirmaría si el joven cumplía su promesa y le devolvía su diario. Pero él, ya disfrutando de su inteligencia, sonrió. Le gustaba sentirse un ganador y ver cómo quienes lo rodeaban caían en sus redes hábilmente colocadas. Con los años, Francis se había convertido en un hábil manipulador, capaz de evocar cualquier emoción en la gente, y en Meli creía haber encontrado un alma gemela. Este pensamiento lo hizo reír inesperadamente. Ni siquiera comprendió de inmediato por qué se sentía tan feliz de repente. Sin embargo, la chica solo lo miró sorprendida. Y Francis ya no ocultaba que, de haber terminado juntos, habrían formado una pareja muy peculiar. Al fin y al cabo, todo lo que ocurría le recordaba a una obra apasionante. Sin saber cómo reaccionar ante esas palabras, Meli sonrió distraídamente, y el chico ya pensaba que con ella podría ser feliz. Sin embargo, como un verdadero artista que había creado una imagen ideal, el hombre admitió que no sabían nada el uno del otro. Pero un plan claro ya se estaba formando en su cabeza. Besando la mano de la muchacha, con una ligera reverencia, sugirió que dejaran las formalidades y simplemente se conocieran mejor. Sin embargo, Meli solo suspiró profundamente. Después de todo, comprendía a qué podía llevar esta repentina cercanía. Pero ella ya le había preguntado cómo quería mantener la relación. Quizás el chico quería continuar la comunicación formalmente, preguntó la chica. Con una leve sonrisa, Francis dijo que la llamaría simplemente Meli, y ahora el hombre se ofrecía a relajarse un poco, prometiendo traer algo delicioso. Rápidamente dejó a la confundida Meli, quien apenas tuvo tiempo de seguir los acontecimientos, sin darse cuenta de que se estaba convirtiendo en parte de una actuación cuidadosamente construida. Mientras caminaba rápido para buscar comida, el hombre pensó que la niña estaba demasiado delgada. Y si subía un poco de peso,
podría volverse aún más hermosa. Bailando mientras caminaba, planeaba asegurarse de que Melly comiera bien. También esperaba que la morena sonriera al comer algo rico. Sin embargo, al quedarse sola, solo suspiró profundamente. Después de todo, la chica no entendía por qué Lord Francis se comportaba con ella, como si existiera algún tipo de relación entre ellos. Reflexionando, admitió para sí misma que nunca había comprendido a los aristócratas, sus motivos y sus juegos sutiles, aunque ella misma estaba, hasta cierto punto, involucrada en su mundo. Melly alzó la vista al cielo y observó a los pájaros retozar. Se preguntó si este lugar le convenía más que los fríos pasillos de la mansión. Y al momento siguiente, volviendo su mirada hacia la gente que bailaba y penetrando ya la música, sintió como algo cálido y real empezaba a despertar en su interior. El baile callejero, las risas de los niños y las conversaciones sencillas de la gente parecían darle al espacio una energía diferente, y el ánimo de Melly mejoró poco a poco. Pero al instante siguiente oyó que alguien la llamaba. Se dio la vuelta y se apresuró a preguntar por qué el joven había regresado tan rápido. Pero no era Francis, era el duque Felton quien estaba frente a ella, y ahora, mirándola fijamente a la cara, le preguntó qué hacía Melly en ese lugar extraño.